Corea del Sur hace 50 años era muy pobre y hoy ha logrado crecimiento económico. ¿Cómo lo hicieron? Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Anita. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Tras lo que fue la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, o Guerra Asiática también como se conoció, Corea del Sur quedó sumido completamente en la pobreza. Un país al que hoy admiramos no siempre fue así. Y de eso es este episodio, así que sean todos bienvenidos, en donde estaremos conversando sobre Corea del Sur, un país apasionante en el que hoy tal vez conocemos algunas de sus marcas que han inundado los mercados globales. Hoy Corea del Sur es parte de esos países que ha logrado un crecimiento económico que atrae inversionistas, que tiene además, y como digo yo, cuando te digan que el socialismo es bueno o el comunismo es bueno, a su par precisamente allí, al lado, Corea del Norte, la Corea de Kim Jong-un, una Corea del Norte que no logra crecimiento, que no logra libertades, pero que su par allí al ladito nomás, que es Corea del Sur, hace completamente lo opuesto, demostrando en una misma geografía, en un mismo lugar, cuando dos países son similares, cuando dos países hablan el mismo idioma, cuando dos países tienen una cultura igual, como precisamente se logra el tan anhelado desarrollo económico, cómo se logra la tan anhelada riqueza, algo que le ha costado a nuestra región sangre, sudor y lágrimas, algo que le ha costado a nuestra región años. No solamente le ha costado integrarse, no solamente le ha costado pues salir de esos caudillos que muchas veces no nos permiten, ¿no? Y esos caudillos han sido, para recordar algunos, Perón, por ejemplo, en la Argentina, han sido, por ejemplo, el tema de Pinochet en Chile, digamos una dictadura de derecha, pero que también dejó un país con grandes heridas. El tema del socialismo del siglo XXI en Venezuela, que hablábamos en capítulos anteriores. Lo que ha pasado también en lugares como República Dominicana con el general Trujillo, o lo que pasó en Panamá, por ejemplo, han llevado entonces a la región a no tener un crecimiento económico sostenido en el tiempo, ¿no? Digamos, dos grandes economías, tal vez como México y Brasil en la región, son esos países. Brasil, sobre todo México también, que ya empiezan a pertenecer a lo que se denomina las economías emergentes, y en quienes hoy uno pone pues todas sus esperanzas en torno a ver cómo estos países pueden tener un rumbo económico completamente distinto, ¿no? Un rumbo económico que vaya desde lo visual, que vaya desde lo material, que logre pleno empleo, que logre bajas tasas de inflación, pero que acumule sobre todo, digamos, pagos por beneficios salariales o emprendimientos que al final logren precisamente el tan anhelado crecimiento económico, y claro está, con un montón de críticas, con un montón de cosas por mejorar desde el punto de vista, tal vez el caso de México, por ejemplo, de la economía verde, de la economía circular, un país que contamina muchísimo. Quienes van al DF en México les cuesta muchas veces hasta respirar, y esto es precisamente lo que también la economía hoy tiene como gran reto evaluar, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy es Corea del Sur, analizar cómo Corea del Sur precisamente a través de lo que ha sido invertir en innovación y tecnología, lo que ha sido invertir en investigación más desarrollo, le ha permitido a la Corea del Sur que hoy conocemos ser un país visualmente espectacular, un país en el que la tecnología está cada vez más presente, un país en el que todo lo tecnológico está allí inmerso dentro de la sociedad, y cómo los ciudadanos de Corea del Sur han logrado derribar la pirámide de Maslow, han logrado ir mucho más allá, porque cuando precisamente sus ciudadanos no están pendientes de precisamente ver qué comer, cómo comer, cuándo comer, si pueden comer, si se va la electricidad, si hay agua, si alcanza el salario, pues sus ideas y sus mentalidades se empiezan a enfocar en otros ámbitos de la economía para generar soluciones
aumenta la creatividad, se expande el conocimiento, la productividad se multiplica, el Producto Interno Bruto empieza a crecer, los bolsillos se empiezan a llenar, y esto es claramente lo que todos los países al final persiguen, pero solo algunos lo logran, y lo logran tal vez por una combinación de innovación, de tecnología, de investigación, de desarrollo, pero lo han logrado con una sola clave, y es invertir la mayor parte de su presupuesto nacional, del presupuesto de la nación, en educación. Es la educación el gran motor que transforma las economías. Es la educación ese gran motor que transforma los países. Es la educación la que nos permite entonces, no solamente a través del modelo matemático que Corea del Sur ha aplicado, en el que se le exige, por ejemplo, mucho a sus niños, a sus habitantes, en el modelo educativo, que la matemática sea clave entonces para potenciar la economía del país. Pero claramente que es el modelo educativo el que al final permite llevar nuestras conciencias, llevar nuestras inteligencias al siguiente nivel. Es el modelo educativo idóneo el que permite a las economías ir a un sector económico, tomarlo, potenciarlo y desarrollarlo. Nos lo muestra Corea del Sur, porque Corea del Sur hace 70 años, hace 50 años era un país completamente devastado. Era un país en donde más del 90% de su población estaba en pobreza y pobreza extrema. Era un país que en tan solo 5 décadas ha conseguido entonces desarrollarse, estar en los primeros lugares, en el primer posicionamiento, tener un Producto Interno Bruto lo suficientemente importante, un PIB per cápita, que ya hablaremos de eso, en un sitial en el cual se merece, pero ha sido precisamente a través del modelo educativo. Si la educación no está presente, para entonces tener un modelo económico en el cual sus ciudadanos puedan tener la responsabilidad y esas herramientas de aprendizaje que nos permitan desarrollarnos. Imaginémonos un país en el que se acaba la educación. Imaginemos un país en el que cierran las escuelas, los liceos, los colegios. ¿Qué termina pasando con su población económicamente activa? ¿Qué termina pasando con aquellas personas que necesitan entonces que haya o exista crecimiento económico? ¿Qué termina pasando con los centros de pensamiento? Esos centros que necesitamos que tengan y que creen nuevos vehículos, que generen nuevos productos, que creen chips, que creen software de inteligencia artificial. Si no existen modelos educativos sólidos, conseguir ese crecimiento y ese desarrollo económico será rotundamente imposible. Entonces, así como Corea del Sur empieza a basar su modelo económico en unos cimientos educativos que permiten al individuo desarrollarse a través de la disciplina, a través de la educación, a través de la tecnología, pero precisamente tener un desarrollo a través de un modelo que logre exprimir y sacar lo mejor de esos niños y de esos adolescentes y de esos jóvenes universitarios que van en busca y en esa sed de conocimiento, de crear, de innovar, de crear aquello que nunca había existido, de darnos la respuesta que muchos necesitamos, de dar esa respuesta que el mercado requiere, que los mercados internacionales. ¿Cómo basar su economía precisamente en las exportaciones? Y eso es lo que ha hecho Corea del Sur a través de sus conglomerados empresariales, a través de sus chaebols, a través de lo que ha sido precisamente esos clústeres, lo que ha sido invertir en las cadenas de valor para que entonces el país de una vez por todas y para siempre se encamine en un modelo de crecimiento económico. En 1950, pues el Producto Interno Bruto de Corea del Sur era menor a muchos países de América Latina, era menor que los países de África. Gran parte de su infraestructura se encontraba completamente en ruinas, es decir, habían hecho las cosas mal. No habían sido capaces de encontrar la senda del progreso y la senda del crecimiento. Pero no fue hasta 1975, hasta 1999, cuando entonces Corea del Sur de una vez por todas empezó su transformación. Y entonces entre 1975 y 1999 Corea del Sur logra su milagro económico, logra precisamente ascender la economía, logra posicionarse hoy en la posición número 11
del ranking de las economías mundiales. Está Corea del Sur allí a punto de meterse ya en la posición número 10 de las 10 mejores economías del mundo, y lo ha hecho precisamente en el desarrollo del sector secundario de su economía, con grandes críticas hacia el abandono tal vez, y es el gran reto de este nuevo siglo para Corea del Sur, el desarrollo de la agroindustria, el desarrollo de los campos, el desarrollo de la periferia, porque se ha enfocado demasiado entonces en el sector secundario de la economía, que tiene que ver con la transformación de la tecnología, con la transformación de la industria, con la transformación de la manufactura, y entonces al desarrollar precisamente su sector secundario muchas veces se abandonan otros sectores, pero ya Corea del Sur también empieza a retomar, por ejemplo, la senda del progreso a través de su sector turismo, a través del sector terciario de la economía, cuando entonces propios visitantes, extranjeros, turistas empiezan a llegar en grandes masas a Corea del Sur para investigar qué hicieron, cómo lo lograron, cómo tomar de ejemplo este modelo económico para extrapolarlo a otros países, y entonces así lograr ese tan anhelado o utópico o soñador crecimiento económico que muchos de los países pues buscan toda la vida pero no consiguen, ¿no? Esa industrialización estuvo lógicamente orientada y enfocada hacia lo que era la exportación, a diferencia de otros países que pues se cercaron o se cerraron solamente a proteger su industria interna. Corea del Sur se enfocó en producir para el mundo, para el planeta Tierra. Comenzaron con industrias ligeras, ¿no? Empezaron con los textiles y fueron escalando hacia un poco de sectores más complejos. ¿Cómo lo lograron? Haciendo una alianza entre el Estado y la empresa privada, aplicando un modelo liberal de respeto a la propiedad privada, de respeto al intelecto, en donde empezaran a aparecer las patentes, es decir, en donde los ciudadanos que creaban, en donde los ingenieros que eran capaces de crear un producto, llámese un celular, una lavadora, un aire acondicionado, un microchips, lo pudiesen registrar en el Estado los respetase, los protegiera, y no solamente eso, sino que esos ciudadanos pudiesen entonces acumular dinero y acumular riqueza para sus bolsillos, para entonces ayudar a esa economía para que empezara a realzarse. Esa alianza entre el Estado y las empresas permitió el respeto a la propiedad privada, el respeto irrestricto al proyecto del prójimo, permitió precisamente el respeto al libre mercado, al libre juego de la oferta y la demanda. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues empezó a apoyar a grandes conglomerados familiares que se encontraban dentro de Corea del Sur y que querían entonces desarrollar ese sector secundario. Algunas de las críticas pues es que tal vez el poder económico lo tiene un pequeño grupo de familias dentro de Corea del Sur, que son los grandes generadores de empleo, los grandes pagadores de impuestos, quienes pagan además los mejores sueldos y salarios, pero fue el modelo que encontró, y es un modelo espectacular porque es un modelo que al final se planteó un objetivo y una meta, y fue llevar a Corea del Sur al siguiente nivel, y lo ha logrado. De allí debemos rescatar marcas que hoy están presentes en todo el planeta Tierra, que están presentes en todas las economías, que son marcas precisamente como Samsung, marcas como Hyundai y marcas como LG. Marcas que hoy todos utilizamos, que además recomendamos, que además valoramos subjetivamente como unas marcas de alta calidad y que son marcas que funcionan. Entonces, precisamente marcas como por ejemplo lo ha sido Samsung, son marcas que han logrado entrar a todas las economías, que se han posicionado tal vez luego de Apple como la segunda marca de mayor reconocimiento, que han sido quienes han innovado, quienes venden hoy al mercado internacional prácticamente para Samsung y para otras marcas de telefonía celular, todo lo que tiene que ver con esa arquitectura que está dentro de nuestros teléfonos, dentro de nuestros equipos, con el tema de los chips, de los microchips, de los nanochips y todo lo que ha sido ese sistema integrado tecnológico en el que pues hoy se pueden desarrollar equipos. Pero no solamente han invertido en el sector tecnológico, no solamente han invertido en el sector digamos de equipos celulares, sino que han invertido también en equipos de línea blanca, pero o línea blanca, línea marrón o otro tipo de inversiones dentro del sector secundario,
pero lo más importante es que han ido a desarrollar otros sectores dentro de Corea del Sur. Tal vez tienen algunas prohibiciones, como por ejemplo entrar en el sector financiero, tengo entendido según lo que leo, ¿no? Porque es un país que quiero visitar próximamente y que tengo allí dentro de la agenda, porque me encantaría visitar Corea del Sur para presenciar en carne propia cómo ha sido este desarrollo económico y cómo ha logrado Corea del Sur precisamente llevar a sus ciudadanos a la máxima felicidad posible, porque esa es la máxima felicidad. La máxima felicidad es cuando el individuo se desarrolla completamente. La máxima felicidad es cuando el individuo tiene una educación de muy buena calidad. La máxima felicidad es cuando el individuo tiene la posibilidad de abrir pequeñas y medianas empresas, de hacer su propio emprendimiento o de trabajar y tener un salario que sea tan atractivo que alcance para cubrir todas las necesidades, todos los bienes y servicios, todo dentro de la economía. Esa es la máxima felicidad posible, que se consigue cuando el individuo se le da el liberalismo completo, que se logra cuando el individuo puede desarrollarse de una forma tan idónea, tan oportuna, que entonces su mente empieza a desarrollarse a tal forma que logra crear aquello que creíamos imposible, aquello que creíamos que no se podía, aquello que creíamos que era supremamente aislado, a través de políticas de Estado, a través de políticas de gobierno, con el apoyo gubernamental. Y no solamente desde el discurso allí de quién manda más y de quién grita más o de quién es más simpático. No, precisamente desde el desarrollo microeconómico y desde el desarrollo macroeconómico con las políticas de Estado. Y así es que lo ha logrado entonces Corea del Sur, que apasiona entenderlo. Entonces, ver cómo precisamente estas grandes marcas como Samsung, como Hyundai, como LG, logran entonces desarrollar modelos económicos supremamente atractivos, cómo logran desarrollar modelos económicos altamente eficientes y cómo precisamente mediante el auspicio del Estado, primero a través de créditos baratos, segundo a través de la protección estatal, a cambio de que cumplieran con metas estrictas de producción y exportación, pues se crean entonces estos grandes conglomerados, estos chaebols, que pues como se puede traducir en el digamos coreano de Corea del Sur, significa chae riqueza y bols conglomerados. Entonces, ¿cómo es? El conglomerado empresarial a través de la generación de riqueza para lograr exportaciones, entonces atraer precisamente esa inversión extranjera, atraer esa inversión privada, atraer esos capitales del Estado para generar altos empleos, para generar inversión masiva, para generar precisamente lo que hoy es Corea del Sur, en un crecimiento y en un desarrollo económico que muchas veces sorprende al planeta entero, porque al analizar el modelo uno tiene que decir que se han hecho las cosas tan bien y tan perfectas que uno pudiese creer que es el desarrollo tal vez de 500 años, y no, ha sido el desarrollo de por lo menos sus primeros 20 años. Empezaron a ver los primeros resultados, ahora que estamos en el caso de Venezuela viendo cuánto tiempo tardará la recuperación económica. Muchas de las preguntas que me hacen en redes sociales es: Aldo, ¿cuánto tiempo empezaremos a ver? Van 3 meses, y no, la magia económica no sucede en 3 meses y menos con los mismos en el poder, ¿no? La alternancia política, la elección precisamente de quienes tengan aquí materia gris para que nos puedan gobernar y para que puedan llevar las riendas del país hacia un modelo como este modelo que genera conglomerados y riquezas a través de los chaebols, como lo ha hecho Corea del Sur, es supremamente importante, ¿no? Corea del Sur es un país entonces asiático que tiene cerca de 52 millones de habitantes y en donde ha logrado sobre todo tasas de alfabetización y educación superior dentro de las más altas del mundo, ¿no? Se habla que tan solo el 1% de las personas en este país pues son analfabetas, es decir, ha logrado permear un modelo educativo que sea cool, que sea interesante, que logre innovación, como ya lo decía, pero también pues tuvo en esa crisis en 1997 que tener un rescate, que tener una ayuda, como le ha pasado a Grecia, como le pasó a Argentina, como le pasó a muchos de los países posguerra.
a muchos de los países de Europa luego de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Requirieron rescates porque hicieron las cosas mal, porque se equivocaron, porque eligieron a la Unión Soviética y al comunismo para que los destrozara. Y entonces tuvieron que venir los organismos del Bretton Woods, tuvieron que venir los organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial a rescatarnos. Y lo mismo le pasó a Corea del Sur. Corea del Sur en 1997 logra entonces un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional por cerca de unos 58 mil millones de dólares. Un rescate que se supo aprovechar, un rescate por una cantidad de dinero importante que se invirtió precisamente en el desarrollo de estos conglomerados empresariales que resultaron en un aumento de las exportaciones a tal punto que lograron la industrialización a través de este modelo económico y lograron entonces que su Producto Interno Bruto empezara a crecer a tal punto que estos conglomerados empresariales representan cerca del 44% del total del Producto Interno Bruto del país. Es decir, los conglomerados que mencionaba anteriormente como Hyundai, LG, representan ya el 44% de ese crecimiento mundial, ¿no? Entonces también se han empezado a hacer famosos por algunas cosas que los adolescentes, el caso de mi hija, lo ve, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de los famosos bailes o las caricaturas o todo lo que tiene que ver con ese entorno del K-pop. Entonces es el K-pop el que también empieza a llevar su cultura al siguiente nivel. Empiezan ya a desarrollarse series, empiezan a desarrollarse películas para intentar pues expandir la cultura, ¿no? Y esto llega a través de YouTube, así como está llegando este podcast financiero al que les recuerdo que deben suscribirse, darle like, enviárselo a sus amigos. Recuerden que allá abajo tienen un botón de compartir, copian el vínculo, se lo pueden enviar a alguien y decir, bueno, mira los temas que ya Aldo ha tocado en los últimos podcasts, en donde además tiene capítulos que van desde educación financiera, económica, macroeconomía y microeconomía, que son bastante interesantes, ¿no? Entonces el K-pop, el maquillaje también que se vende a través de las figuras del K-pop, y ahora empieza el maquillaje a posicionarse y empieza a ser una marca completamente interesante en el tema de Corea del Sur, ¿no? Ya las chicas, ya las mujeres empiezan a decir, es maquillaje coreano, es maquillaje bueno. Este producto LG es coreano, es un producto de alta calidad. Samsung es un producto que resiste, es un producto coreano, o los, subgrupos o subequipos o subproductos que se hacen a través de cada una de estas áreas de la economía son productos de alta calidad. Entonces empieza a expandir lo made in Corea. Lo made in Corea empieza entonces a tomar una posición relevante dentro de la economía mundial, y eso es precisamente lo que se logra a través de la culturización. Lo hizo Estados Unidos a través de Hollywood, ahora lo hacen muchos países a través de lo que puede ser precisamente vender su cultura. Recuerdo que lo hacía Brasil, por ejemplo, a través de películas como Río, ¿no? En las que quería mostrar su cultura. Lo hizo más recientemente México a través de películas como, por ejemplo, Coco, para mostrar el día de los difuntos, el día de los santos, y cómo en México se recuerdan a las personas que han partido al más allá. Lo hace también ahora Corea del Sur para vender su cultura, lo hace Corea del Sur para vender ese movimiento económico y empresarial a través del K-pop y del maquillaje, ¿no? Al día de hoy, mientras revisaba y hacía la producción precisamente para el podcast, la moneda de Corea es el won coreano de Corea del Sur, que equivale a unos 1.479 won por una unidad de dólar. Es decir, el tipo de cambio es 1.479 a 1, ¿no? Con un Producto Interno Bruto estimado para este 2026 gigantesco de 1.93 billones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, para entenderlo mejor, tiene un Producto Interno Bruto per cápita cerca a los 35.500 o 37.400 dólares per cápita. ¿Qué quiere decir eso? Que un surcoreano gana aproximadamente 37.000 dólares al año. Es decir, un salario mínimo que está en los 1.500 dólares o salario de mercado que básicamente nadie gana,
porque la gran mayoría de las personas están entre los $2.500 y los $3.000 mensuales, lo que da entonces como resultado de cómo se pasó en los años 50 de ser un país con 90% de pobreza a tener hoy un PIB per cápita que va rozando los $38.000. Ha sido precisamente a través de la inteligencia, ha sido precisamente a través de los planes de gobierno eficientes que entonces este país ha logrado tener esos índices económicos que hoy nos sorprenden, que hoy nos apasionan, que hoy nos hacen estudiarlo, ¿no? Y entender cómo precisamente pues estas economías han logrado a través del desarrollo de conglomerados empresariales tener un motor económico completamente distinto. Uno pudiese pensar que esto le tomase al país o le tomaría al país tal vez 100 años, pero vemos cómo entonces en una época en la que no teníamos las herramientas que hoy tenemos, en las que no se tenía pues el acceso a recursos naturales, en el que no era un país en el que pues se tiene una extensión de territorio gigantesca, que no es un país que está en el Caribe, que puede desarrollar todos los sectores de la economía. Empezamos a ver entonces cómo este modelo económico basado en los chaebols ha permitido generar un Producto Interno Bruto de 1.93 billones de dólares. Un número asombroso, un número que dista de la pobreza, un número en el que pues se permea hacia los modelos de ciudades inteligentes, hacia las Smart Cities y cómo transitar por Corea del Sur entre sus edificios, entre sus carros, entre sus calles, en los pagos táctiles, con el iris del ojo, con la huella, en andar por las calles en donde todo son aplicaciones, pantallas, ver cómo ese desarrollo visual, monetario, alfabetización, han permitido entonces que sus ciudadanos se sientan supremamente orgullosos. ¿Y qué pensará entonces Kim Jong-un, quien es su vecino y está ahí al ladito en Corea del Norte? ¿Qué dirá Kim Jong-un? ¿Dirá, estoy haciendo las cosas bien? ¿Kim Jong-un dirá, tengo algo que copiarme? ¿O el modelo que funciona es el modelo represivo, el modelo dictatorial, el modelo de supresión de las libertades? Pero allí están los dos ejemplos. Es que podemos verlo, podemos ir a visitar Corea del Norte. ¿Qué pasa cuando voy a visitar Corea del Norte? Bueno, para visitar Corea del Sur también se necesita una visa, ¿no? Pero es una visa completamente electrónica. Estaba revisando en días pasados cómo puede hacerse esta visa electrónica. Se hace a través de las diferentes embajadas o consulados. Se hace escaneando el pasaporte. Nos envían, nos piden un documento de propiedad de algún inmueble. Y en realidad la visa se hace de forma muy expedita y muy sencilla para poder visitar este país que, bueno, ha logrado entonces pues desarrollar su modelo económico. Las críticas al modelo están basadas en dos principalmente, pero que no solamente tiene Corea del Sur, sino que creo que tiene pues el modelo asiático en general, ¿no? Y es que los suicidios infantiles tienen la segunda tasa más alta de todo el continente asiático, ¿no? Entonces, ese nivel de exigencia, ese nivel de responsabilidad, ese nivel de compromiso con la educación, con el crecimiento y con el desarrollo económico, en donde vemos que todo el mundo le va bien, que todo lo hacen bien, que el éxito está garantizado, que debo esforzarme con todo mi potencial, pues lamentablemente trae muchas veces estos flagelos, que también le sucede a Japón, que es su vecino, que también le sucede a muchos de los países asiáticos y en los que también la salud mental empieza a ser un indicador importante en el que el liberalismo tiene que atender y en el que el liberalismo verde tiene que enfrascarse y enfocarse para llevar esa economía pues precisamente al siguiente nivel. Y pasa lógicamente lo que empieza a pasar cuando el 44% del Producto Interno Bruto lo manejan las familias surcoreanas que crearon los chaebols y que están presentes, pues todos quieren trabajar en estas empresas, todos quieren hacer su currículo más competitivo, pero entonces, ¿se puede hablar de equidad social? No. Precisamente la desigualdad muchas veces empieza a marcarse y eso también empieza a corroer dentro de las clases sociales, ¿no? Entonces es el trabajo del Estado el seguir desarrollando políticas públicas, el seguir desarrollando políticas de Estado que permita pues
minimizar esa desigualdad que al final siempre va a estar presente, porque la desigualdad también existe cuando yo me quiero esforzar menos, cuando no quiero hacer las cosas bien, cuando me cuesta hacer las cosas bien. Es el modelo de Corea del Sur y ya voy finalizando, un modelo apasionante, un modelo en el que los invito a googlear y a ver las imágenes de la ciudad, a ver a Seúl como su capital, que es la capital de Corea del Sur, y cómo precisamente ha logrado este país económicamente ir al siguiente nivel, como Corea del Sur, a través del desarrollo y del crecimiento económico planificado, ha logrado algo que tal vez en Latinoamérica nos parece imposible, ¿no? Algo que tal vez en Latinoamérica creemos como utópico, ¿no? Porque es que Latinoamérica al final ni siquiera logra integrarse, ni siquiera logra unirse en un modelo económico común, mucho menos Latinoamérica entonces logra desarrollar su economía. Y ese será el tema del próximo capítulo, nuestro próximo episodio del podcast. Estaremos hablando sobre en dónde es mejor vivir, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo hacemos entonces los seres humanos para desarrollar eso que nuestros abuelos y nuestros padres lograron, que ahora a las generaciones millennials, centennials y a las próximas generaciones les cuesta? Ese será el episodio del próximo capítulo aquí en el podcast financiero, en donde seguiremos conversando, recordándole que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @AldoPisoContrerasS, en donde estaremos conversando siempre de nuevos temas de interés económico y de educación financiera. Así que nos vemos en una próxima edición de este podcast financiero. Muchas gracias. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia, y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.